Bai, alternatiba asko gondia partiduan, ez? Partidu nire ustez polita izan da. Lehenengo denboran gehiago izan gara, edo ondo gustora jokatu dugu, ez? Eta gero bigarren zatiaren hasieran eurak gehiago izan dira, ez? Eta partidua oso ondo bukatu dugu. Azkenengo ordu laurena goran joan gara, eta aukerak izan ditugu irabazteko. Partiduan edozer gertatu litekeen, eta, bueno, posik ez taldeak eman duen irudiarekin, eta bukaera arte nahi izan dugu partidu irabazi, eta, bueno, puntutxo bat, zelai oso zail baten, ez? Taldeari konfiantzapur bat falta izan zaio bigarren zatiaren hasieran partiduaren bila joateko? Bueno, eurak ere jokatzen dute, ez, eta estutu egin dute pixka bat, eta horre euki dute ordu lauren on bat eurak, ez, baina gero partidua ondo bukatu dugu, ez, azkenengo 10-15 minutuak, bueno, partiduaren bila joan gara, baina, bueno, esaten dizudan bezala, zaila da zelai honetan 80 minutu euren zelaian egotea, eta eurek ere estutzen dute, eta, bueno, bai, hor bigarren zatian 20 minutu pixkat eurak gehiago izan dira, ez? Baina, bueno, lehenengo zatian uste oto ondo egon garela, eta gero partidu bukaeran ere bai, ez? Villarrealen futbol zelaian puntu bat lortzeak taldearen jarrera edo taldea indartzen du? Bai, nire ustez bai, ez? Pena bada, ze azkenengo etxetik kanpo partidu honak ari gara egiten, azkenengo 4 partidutan taldeak oso maila ona eman du etxetik kanpo, ez? Pauso bat aurrera eman dugu, baina, bueno, garaipen hori ez da iristen, baina, bueno, azkenean puntu bat zelai oso zail baten, ez? Jente gutxik ateratzen duen zeozer, eta baloratu egin behar da taldeak egindako lana, bai. Vamos con Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. ¿Le tenemos a Raúl? No. Bueno, seguimos. Vamos con José Manuel Monge, Onda Vasca. ¿Me escuchas, Gaizka? Sí. Ahora sí. Bueno, Gabón. Buen punto, ¿no? Y sobre todo yo creo que probablemente el mejor partido del Athletic fuera de casa, independientemente de que en el segundo tiempo el Villarreal ha hecho cosas, porque también es un equipazo y también estaban en su campo, ¿no? ¿Estás contento, imagino, hoy? Sí, contento, ¿no? Al final el equipo ha demostrado personalidad, ¿no? Del primer tiempo creo que hemos jugado bien al fútbol, y el segundo tiempo ellos nos han apretado, hemos tenido 15 minutitos que ellos pues nos han superado, lógicamente es un gran equipo, pero luego también hemos acabado el partido, con eso estoy súper contento, ¿no? De que hemos ido a ganar los últimos 10-15 minutos, hemos tomado muchos riesgos y hemos llegado con gente arriba y no hemos ido a guardar el empate en ningún momento, queríamos ganar, ¿no? Yo creo que el equipo fuera de casa lleva ya tiempo dando buena sensación y es una pena que no llegue la victoria, ¿no? Pero también valorar el punto y el trabajo que ha hecho el equipo en un campo de los más difíciles que hay, ¿no? Nico Rodríguez, El Chiringuito. Apa, Gaizka, Gabón, buenas noches. Nico Rodríguez del Chiringuito. Yo te quería preguntar por qué es tan difícil, no sé si solo para el Athletic, pero ganar en esta liga 2 partidos seguidos. Sí, hay mucha igualdad. Mucha igualdad, cuesta mucho, todos los equipos están muy preparados y bueno, los equipos de arriba también les cuesta ganar, ¿no? A los que están un poco más abajo, y los que están abajo en la tabla pues son equipos que ganan a cualquiera también. Ahora mismo estamos en pocos puntos todos ahí y bueno, ahora cada punto es importante, ¿no? Es verdad que sumar de 3 te da un salto grande, pero bueno, venimos de ganar el otro día, hoy sumamos otro punto más en un campo difícil y hay que valorar también el trabajo de los jugadores, ¿no? Alberto Negro, Radio Euskadi. Hola Gaizka, buenas noches. El foco en la previa del partido se ha puesto en Nico Williams. Al final, sin embargo, la noticia es su hermano Iñaki, que ha jugado de 9 en un partido más propicio quizás para él en esta posición por los espacios. Ha estado bien y encima ha marcado, ¿no? Un partido que probablemente necesitase como el comer, ¿no? Sí, yo creo que más de una vez me estáis preguntando por él y creo que en el salto suyo está también el salto del equipo, ¿no? El equipo necesita de él, es un jugador para nosotros de los más importantes y en la medida que él crezca un poco y aporte en juego y goles, el equipo pues necesita crecer en eso, ¿no? Si el jugador más importante, uno de los más importantes,
tiene buenas actuaciones, pues a nosotros nos da la vida, ¿no? Y bueno, hoy ha estado bien, ¿no? En un partido, como dices tú, ¿no? Donde hay más espacios, normalmente no solemos encontrar tantos espacios o equipos que jueguen en campo contrario o que tengan la iniciativa, ¿no? Porque casi siempre la tenemos que llevar nosotros, y hoy era un partido más propicio para jugar él arriba, ¿no? Que es donde yo creo que mejor suele jugar, ¿no? José Ángel Peña, COPE Bilbao. Gabón, Gaizka, el equipo ha venido con las cosas muy claras, ¿no? En ataque y en defensa, con el partido muy estudiado, y eso os ha permitido ser muy superiores al rival, sobre todo en la primera mitad. Sí, bueno, aquí hay que defender bien, ¿no? Ellos meten mucha gente por dentro, han jugado con 4 centrocampistas, prácticamente dos falsas bandas entrando dentro, y bueno, yo creo que hemos tenido que tapar mucho dentro, y luego pues también en estos campos, si no tienes balón estás muerto, ¿no? También teníamos que exponer el balón un poco y tenerlo, y creo que lo hemos hecho el primer tiempo, ¿no? Nos ha faltado un poquito más el segundo tiempo, lógicamente ya con más cansancio, y ellos también han apretado un poco más, ¿no? Y bueno, yo creo que los jugadores han hecho un buen trabajo. Es verdad que ellos nos han apretado también, nosotros hemos tenido opciones también para poder marcar más, bueno, ha habido alternativas, y lo importante es que el equipo ha jugado con personalidad, y bueno, sumamos un punto en un campo pues que no es fácil, ¿no? Última pregunta para Alberto Negro, Radio Euskadi. Lleváis, Gaizka, los últimos partidos jugados fuera de casa ofreciendo bastante buena nota. ¿Consideras que ahora el equipo está más cómodo lejos de San Mamés que en casa después del balance de estos últimos 4 partidos fuera de casa? Nos pasa a bastantes equipos, ¿no? Tengo en mente ahora varios equipos que están teniendo mejores actuaciones fuera que en casa. Lógicamente llevas menos la responsabilidad, lleva más el peso el equipo contrario, tú tienes más espacios. Nosotros también tenemos jugadores, en el caso de Iñaki, más propicio para eso, para que tenga sitio, y cuando no tiene sitio sufre. Bueno, tenemos que aprovechar este tipo de partidos y luego tratar de, cuando los equipos se nos cierran, tener alguna alternativa más o esa mejora, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo fuera de casa lleva, pese a no ganar, lleva en buena línea bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, cuesta, lo que dices tú, cuesta ganar. Dar ese paso y ganar nos está costando a todos, ¿no? Ahora sí, cerramos con José Ángel Peña, COPE Bilbao. A ver si le escucha José Ángel Peña, COPE Bilbao. Sí. Gaizka, evidentemente el equipo ha sufrido algo más en la segunda mitad, pero quizás ahí está donde ha dado uno de los pasos más importantes adelante, ¿no? Se ha sobrepuesto vamos a decir, al agobio, a la presión lógica del rival, al empate, para acabar el partido pues casi teniendo la ocasión definitiva de gol. Los chavales están con ganas de ganar fuera de casa, ¿no? Teníamos claro que teníamos que jugar con esa personalidad, por lo menos de querer ganar, ¿no? Y aún sabiendo que ellos nos iban a apretar, pero cuando nos han empatado no hemos querido dar un paso atrás y hemos tomado muchos riesgos, hemos seguido apretando arriba y hemos acabado el partido también con opciones y por lo menos queriendo estar arriba, queriendo ganar y no conformándonos con un punto, ¿no? Y yo creo que eso también es un paso adelante, es una cosa buena también, ¿no? El querer hasta el final en un campo como estos, llegar con gente, apretar arriba hasta el minuto 90 y bueno, en eso ya llevamos tiempo fuera de casa que estamos bien, pero nos cuesta ganar, ¿no? Vale. Pasar todos buenas fiestas.